Entonces vamos a trabajar el indicador de Zen, ¿sí? Entonces voy a hablar de quién es ese man. Zen es un premio Nobel de Economía del 98 y el tipo tiene una particularidad interesante. Así como hemos visto a Dussel, que por ahí tenemos unas tesis, ¿sí? Pero Zen es un economista, pero tiene un gran componente deontológico, es decir, trabaja temas normativos de ley, o sea, tiene un metaconocimiento y sobre todo del metaderecho. Entonces, él es economista, pero también tiene una buena formación matemática, pero además de eso, unos conceptos filosóficos desde la ética y la moral. Entonces, con él vamos a trabajar algo, en este caso específico, lo que corresponde al indicador o al índice de Zen. Entonces, el índice de Zen asume unas particularidades interesantes, como son que permite evaluar un indicador con la capacidad de tener esa capacidad de ser un indicador muy sensible a los términos de pobreza, ¿sí? Y que es un término fuerte en los procesos económicos y ustedes en el derecho pues, lo van a necesitar. Entonces es un indicador o una postura muy sensible a los temas de la pobreza, no es un indicador tosco que dice no solamente evalúa cuántos pobres existen o cuántos pobres están por debajo de la línea de pobreza, sino que además de visualizarlos, analizarlos, trata de hacer también un análisis de su desigualdad. Y por eso vamos a acudir al indicador de Gini. O sea, Zen está conformado por un indicador de desigualdad, que es el índice de Gini, ya hemos trabajado eso, pero también utiliza el indicador de incidencia, intensidad y brecha. Entonces, con un ejercicio vamos a tratar de mirar. Entonces, va a mirar cuántos pobres son, qué tan pobres son unos frente a otros, es decir, que la pobreza es diferente y hay pobres mucho más pobres, y también va a evaluar las brechas, las distancias, y asimismo las desigualdades, para acudir a algunos axiomas que se van a necesitar con él. Entonces, vamos a hacer un caso, un ejercicio sencillo, espero hacerlo ahí, y vamos a tomar un cuadrito. Entonces, vamos a trabajar siempre en esta posición. Entonces, trabajamos el individuo I, ¿cierto? Que ya lo tenemos. Entonces vamos a trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, vamos a definir de estos 8, quién está por debajo de la línea, ¿sí? Y Zen va a trabajar asimismo con los que no son pobres, pero su gran ejercicio es hacia los pobres pobres. Luego vamos a definir los ingresos, ¿cierto? De cada uno de ellos. Ahí vamos a sacar un ejercicio. Posteriormente vamos a analizar Y sub I sobre YT, que ya ustedes ya lo han trabajado, ¿cierto? Posteriormente, Y sub I sobre YT, porcentaje, ¿sí? Vamos a sacar el porcentaje. Luego vamos Y sub I sobre YT, el acumulado, y para el acumulado pues vamos a sumar cada uno de sus ingresos y sacarle su porcentaje. Posteriormente sería Y sub I sobre YT nivel porcentual. Una vez que lleguemos aquí, podemos sacar el indicador máximo mínimo, ¿sí? Recuerden que el máximo mínimo es el ingreso más alto dividido por los ingresos posteriores. Y sacamos el Gini, que es Y sub I sobre YT por el rango ubicado ahí. Pero ya con Zen vamos a establecer una línea de pobreza, Z, ¿ok? Menos Y sub I. Entonces vamos a definir cuánto es una línea de pobreza y cuánto es el ingreso de la persona. Aquí vamos a encontrar unas brechas. Y les vamos a dar un coeficiente, Z menos Y sub I sobre Z. Entonces, hasta ahí llegamos, ¿sí? Con el tema de Z. Entonces, si ya tenemos esta estructura, miremos
allá dictándome estos datos. ¿Sí? Vamos a tomar unos casos hipotéticos, ¿sí? Unos ingresos hipotéticos frente a eso. Entonces, digamos, supongamos, entonces, una vez que tengamos todo esto, entonces vamos a sacar los elementos que necesita el indicador. Vamos a sacar, primero, vamos a sacar el índice de pobreza. ¿Cuántos pobres existen debajo de la línea de pobreza? Entonces voy a dar las ecuaciones. En este caso, Q son las personas pobres, ¿sobre qué? Sobre el total, ¿cierto? De la población. Entonces, él me va a determinar cuántos pobres existen. Luego vamos a determinar la intensidad. O sea, esto es lo que conforma el indicador de Sen. La intensidad es encontrar la línea de pobreza, Z, menos Y sub I, que es el ingreso de las personas que se establecerán aquí. Y esto dividido por Z. Entonces vamos a encontrar sus elementos que están ahí. Y hacemos una sumatoria aquí, ¿sí? Una sumatoria de la persona 1 hasta la persona pobre. No vamos a tomar la población total, sino las personas pobres, ¿ok? Entonces ya tenemos ahí cuántos pobres son, cuánto es la intensidad de la pobreza. Hay gente que vamos a encontrar con 200 pesos o con 50 pesos, y hay gente que puede tener en medio de la pobreza 5,000, 6,000 pesos. Es diferente uno frente a otro. Luego de aquí salimos a encontrar la brecha. Y la brecha es, definimos el umbral, cuánto es lo mínimo que una persona debe tener para dejar de ser pobre, y con ello podemos definir un tema que se llama la línea de dignidad. Y la brecha está relacionada de la siguiente manera. 1 menos I, pero recuerden que I ya lo tenemos acá, ¿sí? Cuando nos salga 1 menos I. Cuando lleguemos a esto, hacemos la sumatoria y promediamos. Y finalmente tenemos el Gini. ¿Pero el Gini para qué? Para pobres. No el Gini para ricos y pobres, o para las personas que son pobres y no pobres. En este caso, pues. Y el Gini para pobres es igual como lo veníamos sacando. Menos 1 sobre Q, ¿sí? Sobre las personas pobres. Más 2 sobre las personas pobres. Por, o multiplicado por la sumatoria de 1 hasta el último individuo pobre, ¿sí? De Y sub I, que es el ingreso de la primera persona, segunda, tercera, cuarta, sobre el ingreso total, pero solamente de los pobres. Profe, ¿Sí? ese de al lado del menos 1, que arriba, ¿cuál es? ¿El 1? ¿1 sobre Q? Este, No, menos 1 sobre Q, ¿sí? Por el rango, ¿sí? Ya tenemos los indicadores que van a conformar el indicador de Sen. O sea, lo que vamos aquí a añadir es, ya tenemos el índice de Gini y me va a definir la desigualdad. Pero con el índice de Gini, lo que voy a establecer es que es solamente para los pobres. Únicamente utiliza personas que son pobres y no pobres cuando va a calcular cuántos pobres son. Ahora, ese indicador de Sen se soporta sobre lo siguiente. Sen igual a H, que ya lo tenemos, número de pobres, ¿sí? Factor o multiplicado por I, la intensidad, más 1 menos I por el Gini para pobres. Esta es la ecuación de Sen, ¿sí? Esta es la ecuación de Sen. O sea, ya la tengo ahí. Entonces voy a definir cuántos pobres son, cuál es la intensidad. Una persona, les decía, ¿no? Con 50 pesos o con 200 pesos, por allá en Ciudad Bolívar, es mucho más proclive a la pobreza, a la miseria, que una persona que está aquí al frente ganándose unos pesos que son considerables, lo que decíamos ahí, ¿no? O sea, pidiéndole a los carros, no sé qué, cuando sus ingresos pueden ser mucho más altos. Es decir, que la pobreza tiene diferencias. La brecha, 1 menos I, es la distancia para encontrar ese umbral para dejar de ser pobres,
y la desigualdad. Cuando encontramos esa brecha, entonces el indicador, todos estos indicadores que tenemos, es necesario entonces clasificar algo, y es definir la línea de pobreza, es decir, definir Z. ¿Cómo se define eso? Según el Banco Mundial, ¿cuánto era? $2.50 para dejar de ser pobre. Pues muy tenaz, 7,000 pesos en el caso colombiano. Pero según el Banco Mundial son casi $2.50. Pero esos $2.50, entre más bajo sea el ingreso, menos pobres van a existir. Pero realmente, si nosotros nos atrevemos a sacar una línea de dignidad, podríamos decir aquí, dignidad, es decir, lo mínimo o lo máximo para dejar de ser pobres, entonces tenemos que establecer las dotaciones iniciales. ¿Se acuerda el concepto de los derechos económicos, sociales y culturales para el derecho? Entonces tenemos que definir cuánto se me va a mí en alimentación. Y esa alimentación debe ser digna. Es todo el concepto de la dignidad. Y si es una alimentación digna, debe tener entonces calorías, proteínas, carbonutrientes, lípidos, vitaminas, micro y macronutrientes. ¿Ves? La que podría decir, si yo no puedo comer cualquier cosa, necesito una alimentación con dignidad. ¿Cuánto se me va ahí? ¿En qué? En el desayuno, en el almuerzo, la cena y las entre comidas tenemos que sacarlo nosotros. O sea, ¿cuánto sería lo mínimo que nosotros podríamos establecer ahí? Ahora, para definir este tema de alimentos como primera dotación inicial, posteriormente vendría otra dotación dentro de la canasta básica. ¿Cuál sería? El tema de la vivienda. Y debemos hablar de una vivienda digna. Es decir, no cualquier lugar para dormir, sino ese lugar donde yo vivo tiene que ser digno frente a la colectividad, frente a la persona. Pero entre lo mínimo que debe tener es los servicios públicos, ¿sí? Y esos servicios públicos, alcantarillado, acueducto, energía, celular, la telefonía. Hoy, pongámosle con más fuerza, está todo el tema del internet y otras cosas procesos de dignidad. Entonces tenemos la vivienda, entonces, alimentación, vivienda, posteriormente vendría la salud, y hay que sacar elementos en la salud. Si se necesitan medicamentos, si las personas si son enfermas, entonces toca pensar en eso, pero cada uno de nosotros debemos prevenir nuestra salud y no llegar a tomar los medicamentos o ir al médico, sino cómo prevenimos la salud. Necesitamos una buena recreación, un buen deporte y otros elementos más sucesivamente. Entonces, tenemos alimentación, vivienda, salud y debemos definir cuántos ingresos se nos van en salud. Entonces, tenemos alimentación, vivienda, salud. El otro elemento que entraría aquí es la educación. ¿Qué tipo de educación yo tengo? ¿Sí? Y esto es importante. En el tema de la educación, ¿cuánto necesito para la primaria, la secundaria, el bachillerato, la universidad? En niveles de ingresos. Transporte, alimentación, fotocopias, libros, pensiones, no sé qué. Recuerdas que en la vivienda están las cuotas también, ¿no? Están los créditos y otros. El tema de recreación, fundamental. ¿Sí? El tema del ocio, la recreación, es cuánto dispongo de dinero para recrearme. Entonces, no es solamente salir, darme una vuelta, sino qué tipo de recreación yo lo tengo. No solamente tomar bolitas o cerveza, aguardiente, sino que también yo puedo decir, tengo que ir a un buen espectáculo. ¿Dónde? Buen cine, buen teatro, una buena obra de teatro, no sé qué. Leerme un libro, comerme un helado, todo esto viene aquí. También entraría, por ejemplo, temas de transporte, de elementos de aseo, ¿sí? Fundamentales. Cuando hay la pobreza, los elementos de aseo, inclusive hay personas que pueden utilizar los mismos elementos de aseo que es para la vivienda, los utilizan para lo personal. Un jabón, uno puede encontrar. Entonces, pongámosle, hoy, ¿se recuerdan en todo este tema de la tributación? Se va a grabar los jabones. Entonces, o sea, con tantos niveles de ingresos. Pero hay gente que utiliza el jabón para lavar la loza, lavar la ropa, pero también para bañar su cuerpo. Entonces van combinando eso. Entonces en la pobreza hay gente que no utiliza un jabón, desodorante, de no sé qué, sino que toca analizarlo ahí. En la pobreza hay gente que no utiliza toallas higiénicas,
utilizan las toallas, los trapos, que se llaman, ¿no? Y uno va encontrando eso. El papel higiénico lo puede encontrar, pero es costosísimo el papel higiénico. Por lo tanto, ingresos muy bajos necesitaría, entonces uno le pregunta, ¿usa elementos de aseo? ¿Usa papel higiénico? Sería la pregunta ahí, ¿no? Dice, no, es un periódico y otras cosas. Entonces, ¿es digno o no digno? Puede sonar como algo jocoso, pero la realidad está ahí, ¿no? Entonces, elementos de aseo establecidos ahí. Mire, pongámosle, si yo defino una línea de pobreza, inmediatamente tengo que tener criterios matemáticos, estadísticos, para poder valorar esos procesos. Pero, hombre, hoy con la reforma tributaria, todos va a estar grabado. Entonces, los alimentos. Entonces, los alimentos, ¿qué sucede cuando le colocan un impuesto a los de la canasta alimentaria, por unos huevos? Pero ya dijeron que no se iban a meter con la canasta. Esperemos, ¿no? Esperemos que, eso lo dicen, pero esperemos que, o sea, jurídicamente, o sea, en las reformas tributarias, ¿por qué tienen que aprobarse muchas cosas? Porque ya en este momento los órganos de confiabilidad o los indicadores de confiabilidad crediticios le están exigiendo a Colombia una reforma, si no, no viene un empréstito. Bueno, ese es otro elemento. Pero eso se basa también del Producto Interno Bruto que le entra a Colombia. Totalmente. O sea, para poder subir esas tasas. O sea, de lo que entra y sale, o sea, el Producto Interno Bruto es lo que se produce, y frente a lo que se produce es lo que nosotros tenemos que hacer, pero también es frente a lo que se consume. Por eso es importante poner este tipo de indicadores para hacer evaluación de eso. Pero acuérdense que una reforma tributaria tiene un componente jurídico, y entonces toca evaluarlo, pero toca evaluarlo no solamente desde los códigos, pero también elementos como estos que nos van a servir. Bueno, entre esos deberíamos definir esta línea de dignidad. Ustedes lo van a hacer en un ejercicio. Bueno, entonces, ya teniendo estos indicadores, ya teniendo esto, teniendo esta referencia, pues vamos a trabajar algo con unos datos someros ahí que podrían. Entonces, ya tenemos la estructura del cuadro, tenemos ya los indicadores establecidos y hagamos un ejercicio pequeño y a ver cómo nos va. Entonces, pensemos en unos ingresos. El primer ingreso puede estar en 50 pesos, ¿no? ¿Cierto? Por favor, calculadoras ahí para que nos ayuden a ver si vamos a ver. Es decir, uno dice, no, es muy difícil encontrar gente con 50 pesos. Sí, los encontramos. Inclusive, en estudios que nosotros realizamos, en Bogotá, lo hicimos en Guadalajara, en parte de Argentina, hay gente que en pesos colombianos no alcanza a tener 50 pesos. ¿Sí? Les decía a ustedes, si nosotros nos vamos para el Codito, allá arriba, o nos vamos para Caracolí, y vamos a encontrar esas zonas muy duras de los cordones de miseria, lo que se llaman los extramuros, pues vamos a encontrar gente con muchas necesidades. Porque hay comedores comunitarios, porque hay alimentación. Hay gente que no puede acceder a alimentos, porque no tiene. Hay gente que hoy se despertó sin saber qué comer, por lo tanto tienen que dormir el hambre. ¿Cómo? Se despiertan a las 12 o 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque si se levantan al desayuno, eso les cuesta mucho. O sea, 50 pesos. Y esto, si yo tengo 50, ¿cómo voy a medir esto? A través de la intensidad. Es decir, que esta persona con 50 pesos, que ya es pobre, por lo general, uno puede decir que frente a una línea de pobreza establecida, entonces uno, ¿cuánto necesitaría mínimo para vivir un día? Hemos sacado cálculos de 85,000 pesos colombianos. Hemos sacado cálculos de 125. Y espero que ustedes saquen un cálculo. Es decir, si esa persona solamente tiene 50 pesos, según el Banco Mundial necesitaría 7,000 pesos. Que también es precario los 7,000, pero cuando uno habla de dignidad, pues las distancias son cada vez más amplias, ¿no? ¿Cuánto tenemos la línea de pobreza ahí? Establecida. Ahí está una aquí hacer. ¿De cuánto lo habíamos dejado? O sea, vamos a trabajar con los datos del Banco Mundial, 7,500. Es decir, si esa persona tiene 50 pesos, le faltarían a los 7,500, le faltarían ¿qué? 7,450 para lograr alcanzar una línea de pobreza. Pero la pregunta es, ¿cuánto lograría también para una línea con dignidad de acuerdo a estos aspectos? Entonces, si hay gente con 50 pesos. Siguiente, ¿cuál es el otro dato que tenemos ahí? 80 pesos. Estamos hablando de unas poblaciones muy pobres. Siguiente. 120 pesos. 500 pesos. 850 pesos. 950.
Ok, siga. 6.899. ¿Y la última? 100.000 pesos. Es decir, que tenemos las 8 distribuciones y habíamos definido una línea de pobreza, ¿sí? Z, que también igual a ¿qué? A 7.500 pesos. ¿7.000? Perdón, 7.000. Es decir, que ya estamos hablando de que este es un top. Este es un umbral. Lo mínimo, según el Banco Mundial, que debe tener para que deje de ser top. Ahora 7.000 pesos no irá a la universidad. ¿Sí? ¿Ustedes cuántos que necesitan diariamente para entrar a la universidad? 10.000. ¿Cuánto es nuestro semestre? ¿Cuánto vale? 2.500, 2.800. 2.800. Estamos hablando casi de 10.000 o 15.000 pesos para que nos dejen entrar a la universidad. Es decir, si ya no tuviera esos 10.000, pues ya ustedes dejaron de... Pero eso ahí va incluido comida, fotocopias, todo eso, digamos. Aunque multipliquen. Eso ¿Ustedes no, pagan cuánto? 10.500. Ah, no, van incluidos otros elementos. O sea, solamente estoy hablando de... O sea, si nosotros 15.000 pagamos con eso. 2.500, 2.500.000, divida eso por 4, porque no son un semestre, divídalo por 4. ¿Cuánto es mensual? Y divídalo por 30. 23.000 pesos solamente en educación. Es decir, que cuando hablo de 7.000 pesos, esta gente no viene a la otra que estudiar, ¿no? Ni tampoco soñará con ser abogado, jurista y con otros sueños. Ya no puede. Simplemente tendrá lo mínimo para comer, para alimentarse y escasamente ni siquiera para ir a un instituto técnico, tecnológico. Tendrá que encontrar subvenciones del SENA, ya lo vi hace acaso. No soñará con ir a la Universidad Nacional o a las universidades duras. Es decir, desde ahí hay unas brechas durísimas, ¿no? Por eso es un privilegio estar estudiando. Ahora, ¿qué hace el estudio? No lo hace la institución, lo hace uno. ¿Okay? Bueno, hay gente ahora que quiere ser más empírica y creo que esa es otra noción de educación. Bueno, entonces ya tenemos esto. ¿Qué hace CEN? Vamos a mirar el segundo cuadro, no el primero. ¿Sí? ¿Qué hace CEN? CEN va a trabajar con las personas que están por debajo de la pobreza. En este caso, ¿cuántos tenemos? 7 personas. Esta persona sale. ¿Sí? Entonces, la virtud de CEN es que va a trabajar sobre las personas pobres. Ese es su elemento fundamental. Su premio Nobel de Economía lo basa en qué? Es el único premio Nobel que le habla directamente al mundo de pobreza. No dice, voy a tocar ricos o no pobres y pobres. Bueno, yo digo ricos no porque uno tenga más de 7.000 pesos de rico, sino que hay una diferencia ahí. Entonces, usted va mirando los premios Nobel, trabajan en general. ¿Qué hace este premio Nobel? Por eso es tremendo lo que hizo la Academia del Nobel. Bueno, hoy tenemos un Nobel cantante que ni siquiera quiere aparecer después de 6 días. Bueno, tenemos un Nobel de Paz, el presidente, bueno, y es interesante frente a eso, ¿no? Pero, entonces, ¿qué hace CEN en el tema de economía? O sea, le dan el premio Nobel por algo importante, por las contribuciones que le hace una mujer que se llama Martha Nussbaum en el tema filosófico, moral y ética, a través del concepto de las capacidades. Si lo que hace CEN es vincular a la economía lo filosófico. No hay premios Nobel de derecho, hay de economías, de ciencias, de leyes, de cosas más exactas, podríamos decir ahí. Entonces, en derecho, pero él tiene una carga desde el metaderecho. Y es decir, que ya aquí le está diciendo, ojo, hablemos desde el mundo del pobreza. Ahí es que quiero remitir, que quisiera una serie de nosotros. Ya puede ser H. ¿Por qué? Porque H es igual a ¿qué? El número de pobres sobre la población total. ¿Cuánto es la población total en esto? 8. Entonces ya establecemos aquí el 8 abajo y acá 7. ¿Cuánto entonces es el número, la intensidad? Ahí está, de alguna manera. Si la quieres sacar ahí. Nos dio 0,9. 0.87. Es decir, que el 87% de esta población es pobre. Listo. Sigamos acá. Ya podríamos decir. Entonces, se va a trabajar simplemente con los pobres.
¿Listo? Ya tenemos ahí. Entonces vamos a tomar la persona más pobre hasta el ingreso total de los pobres. Entonces, 50 dividido entre 9.479. ¿Cuánto nos da el primero? 0,005. 0,0005. El siguiente, 0,008. 0,8. El siguiente, 0,013. 0,13. El siguiente, 0,053. 0,053. Siguiente, 0,090. 90. 90. El siguiente, 0,103. 103. Y el último, 0,728. 728. La sumatoria, ¿cuánto nos tiene que dar? 1. ¿Listo? Acuérdense que este ya no está. La sumatoria de esto tiene que darme 1. O sea, de Y sui sobre YT. ¿Ok? Ya lo tenemos ahí como. El siguiente elemento que tenemos, esto lo pasamos a porcentaje. ¿Sí? Sí lo teníamos, ¿no? Y eso lo hicimos para Jim, para las personas. Por favor, vayan haciendo también sus ejercicios para que no. Entonces, 0,005 en porcentaje, ¿cuánto me da? 0,5%. 5%. Estamos aquí, ¿no? 0, le quitamos 2 ceros. 0,5. Es decir, que la primera persona con 50 pesos frente a 9.470 le corresponde 0,5, o sea, ni siquiera el 1. ¿Sí? Estamos hablando sobre los pobres. De pronto hay pobres que pueden tener mucho más ingresos, ¿no? Entonces esto se vuelve mucho más amplio. Pero depende de qué. De la ley. Si nosotros tuviéramos una línea de pobreza de 120.000 pesos, que sería como digno, esta última persona sería pobre. Bueno, consideradamente. Siguiente, 0,08. 1,3, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Sí. 5,3%, 9%, 10,3%, ¿sí? Sí. ¿Y el otro? 72. 72,8%. Es decir, que lo que le está diciendo es que la última persona con 6.899 frente a 9.479 el total, tiene el 72%. ¿Sí? Ya en una curva de Lorenz ya podemos verlo, que esta persona última es un pobre que está mejor que los otros, ¿cierto? Es un pobre que está mucho mejor que los otros. Muy bien. Tenemos otros salud. Es que nosotros tenemos otro salud. ¿Abajo cuál es el salud? 103. ¿Vale? Entonces ya tenemos 70. ¿La sumatoria cuánto me tiene que dar? 100%. Ya son unos duros. ¿Eh? Ya lo pueden hacer. Pongámosle, mire, pongámosle si esta persona, yo le quitaré a esta persona de 50 pesos, hoy un impuesto del 16% en el tema del IVA, ¿no? Para alimentos. No, el 16 para una cosa, el 16 para otro, el 19 para otro. Pero todo esto, esta persona quedaría con 20 pesos. O sea, no consumiría un huevo, pongámosle. ¿Sí sabe qué significa esto? Entonces, eso tiene que buscarlo el indicador, tiene que mostrarme el indicador de estos elementos. Listo, entonces ya lo tengo acá. El incremento. Entonces, el incremento se juega de la siguiente manera, ¿no? 0,005. Colocamos aquí el primero, 0,005, que es el primero. Y lo sumamos con el siguiente, ¿no? Y nos da la respuesta acá. ¿Cuánto es el siguiente? 0,014. ¿Sí? 0,14. Bueno, 0,14 aproximado, ¿no? No, 0,014. 0,014. 8 y 5, 13, pero como hemos quitado otras cifras, estamos aproximando, ¿no? Luego tomamos este valor de acá y lo sumamos con el siguiente, con el 0,013. ¿Cuánto nos da aquí? 0,026. 0,26. 14 más 13 será 0,27, ¿no? Estamos aproximando para tenerlo. Luego, este valor lo sumamos con este y nos da el otro resultado. ¿Cuánto nos da? 0,079. 0,79. 6 y 3, 9, 5 y
2 y 5, 0,79. ¿Sí? Vamos a ver. Al final, esto tiene que darnos 1, o aproximadamente 1, 0,99, 0 no sé qué. ¿Siguiente cuánto es? 16, no, 0.272. 2,72. ¿El siguiente? 0. No, me pasa. 0, ese es 0.169. ¿Este? Ajá, y ese de abajo sí es ese. Perdón. ¿Cuánto es esto? 169. 169. Y este, sumamos con este, tomamos acá, 0,72. Y el último está aquí y sale acá y nos da 0,91, ¿no? Sí, 0,99, o sea, 2 y 8, 10, llevo 1, 7 y 2, 9 y 1, 10, llevo 1, 7 y 9, se nos dio 1, ¿sí? Nos dio aquí el 1%, ¿sí? El 1%, ¿sí? Se nos dio acá. Entonces ya tenemos esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En el acumulado sacamos el porcentaje, multiplicamos por 100, inclusive, o le colocamos el porcentaje. ¿Cuánto nos da aquí? 0,5%. El primer pobre frente a 9.479 es el 0,5%. Pero como es el acumulado, entonces tomamos aquí, ¿cuánto nos da? 1.4. Le quitamos 2 ceros a esto y nos da 1.4. Es decir, que los dos primeros, frente a 50 más 80, da 130 pesos. Frente a 9.479 es el 1.4%. ¿Sí? O sea, estoy acumulando, ¿ok? ¿No hay problema? No, esa parte no entendí. Quitar los ceros. Aquí ya acumulé aquí, ¿no? Entonces voy a quitarle los ceros a esto, 2 ceros o lo aproximo al porcentaje. Entonces digamos 0,05, le quito los 2 ceros y me da 0,5. O lo multiplico por 100 o le saco el porcentaje correspondiente. Dice, el primero es el 0,5. ¿Cuál es el 0,5? O sea, 50 pesos frente a 9.479 es 0,5. Pero como estamos hablando del acumulado y es porcentaje que está aquí, el siguiente es 0,14. ¿Sí? O sea, 0,14, porcentaje 1.4%. El primero más el segundo, ¿sí? Perdón, el primero acá más el segundo me da 1.4. O sea, los dos primeros contribuyen con el 1.4% dentro de 9.479. Más o menos son 50 más 80, 130.000 pesos. 130 pesos. El siguiente, 2.6, ¿cierto? 2.6. O sea, que el primero más el segundo, o sea, 250 pesos, ¿sí? 50 más 80 más 120 son 250 pesos, equivalen al 2.6%. ¿Okay? Listo. Luego, 7.9%, o sea, los 4 primeros, los 5 primeros es el 16.9%, los 6 primeros, o los 6 personajes tendrían el 27.2%, o sea, los 6 primeros, o no 6 primeros, no, las 6 personas tendrían el 27%. Y hay un solo pobre que concentraría el ingreso. ¿Cuál es? 72, ¿cierto? ¿Cuánto es? El 1%, en este caso 72.8. Entonces tomamos, ¿no? 72.8 más 27.2 nos da el 1%. Es decir, este último conserva el 78% del ingreso. Y aquí me da casi el 100%. ¿Sí? Que es este que está aquí frente a este que está acá. ¿Ok? Me da el 100%. Ya tenemos entonces la distribución del Gini para los pobres. Con esta distribución yo ya puedo aplicar la curva de Lorenz. E inclusive ya podría hacer esta, el índice del Gini. Entonces, miremos ahí qué va a pasar. Si tenemos los 8 personajes, entonces hacemos nuestra gráfica. Si ustedes gustan, pues vamos a sacar la curva de Lorenz. Y ustedes ya la pueden sacar ahí, ¿no? Entonces tenemos aquí la distribución de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tenemos, 7 personas. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Digamos que queremos hacer la curva de Lorenz. Establecemos esto, ya por ejercicio. Manifestamos que esta es la curva de equidistribución, ¿cierto? Ya la tenemos, la curva de equidistribución.
Es decir, si todo se distribuyera por formas iguales. Este es el primer personaje, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el 7. Pobres. Y aquí tenemos la distribución, ¿sí? ¿Cómo se distribuye? Si nosotros tenemos 9.479, divídalo entre 7. ¿Cuánto me da eso? 9.479 distribuido en 7, ¿cuánto? 2.369. O sea, 2.300, ¿cuánto? 2.369.74. Este dinero, 2.369, si todo se distribuyera por forma igual, a cada uno le correspondería 2.369. ¿Entre 4 o entre 7? Entre 7. Acuérdese que estamos entre 7, ¿no? O sea, estamos... 354. Adriana. ¿Cuánto? ¿Está mal? 1354. ¿Cuánto? 54. 1.354. 54. Así cerrados, ¿no? Entonces... No, punto 14 centavos. Entonces, a cada uno le correspondía 1.354 con 14 centavos, ¿ok? Pero miren el detalle acá. Si 9.479, que es el ingreso total, es equivalente al 100%, ¿cuánto sería 1.354 con 14 pesos? Sácame eso, división, ¿cuánto es? 1.354.14 por 100 dividido entre 9.479 para sacar el porcentaje de distribución equitativa. Entre 9.479. 14, este es 14.28%. ¿Sí? Es decir, que este primero es el 14.28%. Como es acumulado, súmele 14.28. ¿Cuánto da esto? 20. Por favor, ayúdenme con eso, que vamos a sacar los porcentajes en una forma equitativa, porque eso nos va a permitir ver la curva de oro. ¿Cuánto? 28.56%. Más 14.28 es acumulado, ¿no? 42. Más 14.28, el 7.12%. Más 14.28, 71.4%. Más 14.28, 85. ¿Punto qué? Por ciento. Más 14.28, 100%, ¿no? Es decir, que se distribuyó por partes iguales. ¿A quién? A las 7 personas que son pobres. Entonces, aquí ya empezamos a mirar la curva de Lorenz para los pobres, que ya es sacando este elemento que está aquí. La primera persona no tiene los 14.000, ¿qué? Los 1.354. ¿Cuánto tiene? 50 pesos únicamente. Es decir, que tiene el 0,5, ¿sí? 0,5. Es decir, por aquí estaría. Las dos primeras personas, ¿cuánto? El 1.4. Más o menos aquí. Las dos primeras deberían tener, si fuera equitativo, 28.56. Es decir, casi 2.600 pesos. Pero en este caso solamente tienen, ¿cuánto? 130 pesos. Las tres primeras personas, 2.6. Y eso se levanta aquí. Las cuatro personas, el 7.9, ya se alcanza a mirar que ya vamos alcanzando. Entonces la mitad que está aquí, 7.9. Las 5 personas, 16.9. Bueno, voy a calcular ahí, ¿no? Ustedes ya, 16.9. La siguiente, 27.2. Aquí debajo. Es decir, que las 5 primeras personas solamente conservan ¿cuánto? El 27.2%. Y el resto, ¿quién lo tiene? Un pobre que es menos pobre. ¿Cuánto tiene el resto? 72.8. Para equivale al 100. Dice está aquí. Cruzamos la curva de Lorenz. ¿Sí? Decimos que hay una desigualdad pronunciada. ¿Sí? Hay una desigualdad pronunciada. Y ahí lo podemos sacar.
Ya establecemos que la curva de Lorenz, no todos los pobres son iguales. Hay un personaje que conserva el 72.8%. Entonces ahí, frente a lo jurídico, frente a un proyecto, y usted tiene que focalizar dónde le colocaría sus proyectos, dónde pensaría mucho más, dónde está más desprotegido frente a la ley. Pues estas personas con 50, 80. Mientras que esta tiene 6.879, muy cerca de los 7.000. Ahora, sigue siendo pobre, ¿no? Sigue siendo pobre. Pero sí me permite encontrar desigualdades y encontrar otros elementos como bueno, ya tenemos la curva de Lorenz. Vamos a sacar Gini posteriormente. Pero vamos a sacar el máximo mínimo frente a los pobres. Entonces, el máximo mínimo, ¿cómo se obtiene? Tomamos el ingreso de la persona más pudiente, 6.899. Es decir, el último, Y sub n sobre Y sub i. En este caso, 9.899 dividido entre 50. ¿Cuánto me da eso? Ahí estaba el resultado, ¿sí está bien? ¿Cuánto? 130. ¿Allá cuánto le dio? 137. 138. Vamos a 137 punto qué? 138.9, algo así, ¿no? 137. Se aproxima 130. ¿Qué me está diciendo este 138? Es lo mínimo. Que esta persona con 50 pesos, que es bien pobre, para llegar a ser menos pobre, dentro de los pobres, necesitaría ¿cuánto? 138 veces más que esta persona. ¿Sí? Pues es injusto, ¿no? Está injusto. O sea, esta con 6.899 puede tener un poder, ¿no? Puede ser un líder, puede ser yo no sé qué. Mientras que esta persona, usted se imagina en educación, en salud, en vivienda, en alimentación, en recreación, seguramente que vivirá en unos cartones, no tendrá la parabólica, no tendrá el teléfono, bueno, el teléfono celular sí lo puede tener porque los pobres, bueno, pero no tendrá las comidas que tendrá este. Este podrá comer, yo no sé qué, unos huesos, una sopa, no, que no creo que coma una carne poderosa, ¿no? Pero este puede decir, bueno, consume otras cosas, pero este sí, su consumo debe ser. ¿Cuál será su nivel de educación? Mientras que este sabe leer y escribir, ¿qué pasará con esta persona? Puede ser que es diferente, ¿no? Educación, salud, vivienda. ¿Será que este escasamente va a una recreación? Escasamente se comprará un periódico, el de 6.899. Escasamente se comerá un helado sus hijos. ¿Qué esperamos de este personaje? Pues con 50 pesos es muy, muy tenaz, ¿no? Entonces ya podemos establecer, mire esas diferencias. La segunda persona, ¿cuántas veces necesitaría ser para llegar a ser menos pobre? 86. La siguiente, ¿cuánto? 57. 57. La siguiente, 14. 8. 7. ¿Sí? Entonces mire las brechas, ya puedo establecer brechas y diferencias. Si yo sacara aquí, entonces en la otra gráfica, voy a ubicar aquí, y sacamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y tomo la línea de pobreza, que es igual a Z, igual a ¿qué? A 7.000 pesos, y ya podría definir aquí con los 7.000 pesos, hay una persona con 50 pesos, hay otra persona con 80, ¿sí? Hay otra persona con 120, hay otra persona con 500, ya puedo decir que sí. Hay otra persona con 850, más o menos acá, hay otra persona con 980, y hay una persona muy cercana a los 7.000 pesos. Ya podemos podemos ordenar de menor a mayor. Y ya podemos decir que esta persona que tiene 50 pesos debe ser diferente a esta persona que tiene 6.899. ¿Sí? E incluso, ¿qué pasaría si esta persona con 50 pesos, algún día a esta persona de 6.879 le prestó a ella 5 pesos? Esta persona, cuando devuelva los 5 pesos, de pronto a esta persona la va a acercar hacia la línea de pobreza mucho más. Pero lo que quiero manifestar ahí, ¿qué sucede cuando se le quita 5 pesos a esta que tiene 50? ¿Cómo será su dolor? Durísimo, ¿sí? Es como cuando usted no tiene para el bus.
y usted dice, ¿sabe que necesito 100 pesos? Y no tengo esos 100 pesos para subirse en un bus, ¿qué significa eso? Es la intensidad, esto es lo que me muestra la intensidad. Dice uno, mire, no tengo, me da vergüenza pedirlos. Y uno no tiene 100 pesos, no, a una persona con dinero, pues no le importará dar los 100 pesos. Pero para usted, cuando le quitan 100 pesos, ¿qué sucede? Cuando el bus no le devuelve los 50 pesos o los 100 pesos, al otro día quede descuadrado. ¿Sí? Pero usted se imagina a esto. Ahí es donde yo le voy a la reforma tributaria. ¿Qué sucede si se incrementa el impuesto? Sus ingresos van a bajar. Entonces sus transferencias serían ¿qué? Regresivas. El dolor sería. Por eso necesitamos indicadores éticos, morales, filosóficamente. He ahí el tema de CEN. O sea, CEN trabaja unos indicadores que pueden mostrar eso. Por eso es lo importante de los números. Los indicadores por sí solos no son, necesitan una base filosófica y necesitan un contexto donde mirarlo. A un gobernante no le interesa que lo miren así. El gobernante va a decir, ¿sabe qué? Yo sé cuántos pobres están por debajo de la línea de pobreza, pero si le dirían, ¿qué tan desiguales son? Pues eso casi me interesa, pero eso es mucho más barraco. ¿Sí? ¿Cuánto es la brecha? La distancia que los separa. ¿Cuánto es intensidad? Bueno. Vamos a sacar el indicador de Gini. Ya tenemos H, ¿cierto? Inclusive ya podemos sacar Z, si acaso, ahorita lo sacamos, o sea, los indicadores que posteriormente sí. Vamos entonces para, ya estamos terminando esta vaina. Y sui sobre YT por R, ¿cierto? ¿Qué me va a determinar eso? Gini. O sea, cuando llego acá, cuando llego a esta parte de acá, este me va a permitir determinar Gini, no por sí solo. Acuérdense que Gini tiene esta posibilidad, esta. Y esto es lo que vamos a encontrar aquí. O sea, estos elementos que están aquí. Esto es lo que va a permitir encontrar Gini. ¿Sí? Entonces, Y sui sobre YT, ¿lo tenemos? Sí, lo tenemos desde acá. ¿Sí? Esta primera parte está aquí. Pero tenemos que multiplicarlo por rango. Acuérdese que el rango es la ubicación. R es la ubicación. Entonces tenemos que pensar que ahí nos da por 1, por 2, por 3, ¿no? Entonces, 0,005 por 1. ¿Cuánto me da aquí? 0,005 por 1. Luego, tenemos 0,0 por 2, por la ubicación. Acuérdense que la ecuación me está dando eso. ¿Cuánto me dio acá? ¿Cuánto nos da? 0,17. ¿Sí? ¿Sí? ¿0,17? Ok. Luego, 0,013 por 3. 0,038. El siguiente. 211. El siguiente. 0,448. El siguiente. 620. Y luego 5. O sea, ya tenemos, ¿no? El último 0,728 por 7 me da este valor. ¿Cuál es la sumatoria? ¿Cuánto me dio esta sumatoria? ¿5 punto qué? ¿O 6? 6.435. Ya lo tengo. ¿Sí? 6.4. Yo ya puedo reemplazar entonces esta ecuación. Ya la puedo reemplazar para sacar Gini. Y el Gini entonces me va a dar de la siguiente manera. Gini para pobres igual a menos 1. Menos 1 sobre ¿cuánto? Tomando esta. Sobre 7 porque son pobres, ¿no? Menos 1. Perdón, aquí 2. Más 2 sobre 7. ¿Sí? Por Y sui sobre YT por R, ¿cuándo me da esa sumatoria? 6 puntos. ¿Sí? Repito. Voy a repetir eso. Repito acá. Sacamos Gini para pobres. Gini para pobres. Igual a menos 1, ¿sí? Menos 1 sobre 7
más 2 sobre 7 multiplicado por, ¿sí? Esto es lo que me da acá, 6,435. Inclusive, si usted va a hacer esto en Excel o en una calculadora, hace internamente esta relación. ¿Cuánto les da el Gini? Gini para pobres igual a ¿qué? Ahí está, ¿cuánto? 0.70. 0.69 ya, ¿cierto? 0.70. ¿Qué es lo que me está diciendo? 0.7. Gini, el Gini se va a mover entre ¿qué? Entre 0 y 1. Si es 0, es la curva de equidistribución. Es decir, hay una igualdad total. ¿Dónde está aquí? En esta parte. Acá. Y si es 1, me va a dar, la desigualdad. ¿Esta desigualdad dónde se expresa? En la curva de Lorentz. Si fuera 1, esta curva de Lorentz vendría a ser por acá, bien apegado al último. Pero como es 0,7, no es un porcentaje, sino 0,7, me está determinando que hay una distancia entre la curva de distribución y la curva de Lorentz establecida en este ejemplo. ¿Ok? Ya tenemos entonces Gini, tenemos H para poder sacar el indicador de C. Ahorita nos vamos entonces con Z menos Y. Vamos a encontrar la brecha, ¿sí? Lo que tiene. Lo que él tiene, más bien lo que él tiene. La intensidad, o sea, la intensidad, lo que está aquí adentro. Entonces, lo primero, Z menos Y sub I. Entonces, para calcular Z menos Y sub I, tenemos Z menos Y sub I. ¿Qué tenemos en cuenta? La línea de pobreza y tenemos en cuenta el ingreso. ¿Sí? Z menos Y sub I, ¿cuánto me da? 7.000 menos 50 pesos, 6.950, ¿sí? Es decir, que esta persona solamente tiene 50 pesos. Para dejar de ser pobre, ¿cuánto necesita? 6.950. O sea, de aquí hasta acá. O sea, necesita 6.950 pesos. O sea, es tenaz. Y si este 6.950 lo divide entre Z, entre 7.000, le da el porcentaje. ¿Cuánto es? 993, que equivale al 99.3%. Es decir, que a esta persona le faltarían 6.950 o en su porcentaje 99, ¿qué? Como 3%. O sea, su brecha es altísima. O sea, le falta muchísimo para llegar a tener 7.500 pesos. Entonces, ¿el siguiente cuánto me da en la brecha? 6.950, ¿cuánto es esto? 6.920. 6.920 dividido entre 7.000, ¿cuánto es? 0,989, que es equivalente al 98.9%. Le faltaría, es decir, que a esta siguiente persona le faltaría el 98.9%. O sea, es menos pobre. Si yo soy capaz de mirar estas brechas, yo como gobernante podría decir cuánto necesita cuánto necesita, el tema de la compensación. Económicamente utilizaría proyectos para decir cómo lo hacer. Aprender esta vaina es importantísimo. Si ustedes van a hacer proyectos y van a aplicar con alguna persona, o no sé qué, o con un gobernante, le tengo la solución. Porque difícilmente esto se hace. Acuérdense que para llegar a este ingreso, yo necesito sacar la línea de pobreza. Esta persona le falta 98.9, 6.920. No solamente se las tengo que dar en dinero, sino que le puedo decir, le hago una escuela, demos una canasta alimentaria. No, ahora, llegaron 7.000 pesos, pues no es nada, ¿no? O sea, tendría que buscar unos topes más altos. Siguiente, el tercero, ¿cuánto? 6.880. 0.983. 98.3%, que sería el siguiente, ¿no? 98.3%. El siguiente, 6.500, 0.983.
929, 92.9%. O sea, es altísimo, todavía les falta alto, ¿no? Este es el siguiente, 92.9%. ¿El siguiente cuánto? 6.150. Por eso el Gini es alto, el 0,7. Entonces, las brechas son altas. ¿Cuánto es esto? 0,87. 879. 87.9%. Siguiente. 6.020. Equivalente a 0,86. 86,0. Y el último, que tiene 6.899, ¿cuánto le faltaría para llegar a 7.000? 101 pesitos. A un gobernante, si estuviéramos aplicando política social o económica, le interesaría dónde apuntarle a la gente para sacarla de la pobreza. Si fuera un gobernante, ¿no? Político mediocre, no sé qué, le apuntaría a estos últimos, porque es más fácil sacarlos. Y eso ha hecho nuestros gobiernos, sacar a los que son menos pobres, pero muy difícilmente atacado allá abajo. Por eso el tema de la paz era necesario también, y sigue siendo necesario, porque en esas regiones donde hay guerrilla, paramilitarismo y otra, es porque esta gente está en la línea. Mientras que en las ciudades es mucho más cercano. Y de todas maneras, lo que pelean del porcentaje, de todas maneras lo van a subir. Okay. ¿Cuánto es esto en Z menos Y sobre Z? 0,014. Este es igual al 1%. 1.4%. A esta persona solamente le falta 1.4%. Si yo tuviera pobres acá y quisiera hacer un gobierno, bueno, no sé qué, más capitalista, no sé qué, te apunto a esto. Pero por política, por temas jurídicos, por temas filosóficos de la política pública o en economía, yo tengo que apuntarle a los menos favorecidos de los menos favorecidos. Entonces ya tengo establecido todo esto. ¿Cuánto es el promedio aquí? O sea, ¿les faltaría cuánto en promedio? Se suma y se saca el promedio, ¿no? ¿Cuánto les dio ahí? Ahí. ¿Cuánto? 5.645,9. Esto sería lo que les falta en promedio, ¿no? Pero a unos les falta mucho más y a otros falta menos. Y esto, en términos de Z menos Y sobre Z, suma esto y lo divide por 7 y le da el promedio. ¿Cuánto es? 807. Es decir, que aquí les falta el 80.7% en promedio para dejar de ser pobres. Y en dinero, a cada uno le falta 5.642.9 para dejar de ser pobres. Es decir, que ya tengo establecido. Si ya saqué esto, mire dónde tengo acá, ya saqué mi intensidad, que está acá. ¿Sí? La intensidad Z menos Y sobre Z me da ¿cuánto? 0.87. Y ya tengo el indicador de C establecido. Ahora sí les toca a ustedes. El indicador. Entonces tienen H, ¿cuántos pobres son? 0.87, 0,87, ¿cierto? Ahora internamente I es igual a 80,7. No, ¿a qué es? A 0.807, perdón. Aquí. Entonces ya tenemos, voy a sacar esto aparte. Aquí abajito. Sí. Vale. Entonces aquí ya tengo. Entonces sacamos N. Sen, yo ya tengo H, ¿cuánto es? 0,87. Tengo I, ¿cuánto me dio I? 0,807. 1 menos I, ¿cuánto da? 1 menos 0,807, ¿cuánto da? No, 0,20, 0,19. 0,19 ¿qué? 19, ¿sí? 1 menos 0.81, 0.19, ¿sí? Lo coloco ahí. Y tenemos también Gini. ¿Y el Gini cuánto nos dio? 0,70. Aplicamos la ecuación y listo. ¿Cuánto nos hacen? ¿De acuerdo a la aplicación?
Zen igual a cuánto? A 0, 0, mire lo que me está diciendo Zen, 0,98. Si aplica la ecuación, ¿no? Ahí se las dejo pues para que ustedes la hagan. ¿Qué nos está diciendo? Zen se mueve entre 0 y 1. Si es 0, es que ninguno es pobre. Y si es 1, es que son pobres, pero bien pobres. Y con unos males, con una desigualdad impresionante. Lo que me está diciendo es que tiene un Gini del 0,70. Solamente tiene en ingresos el 0,19, ¿sí? Porque a ellos les falta ¿cuánto para llegar a la línea de pobreza? El 80,7. O sea que les falta muchísimo. O sea que son pobres con un tipo que tiene una mujer, ¿no es que tiene un Gini altísimo, una persona que concentra. Pero además, los demás son pobres para alcanzar a llegar a los 7,000 pesos. Pero además, el 0,87%, o sea, ahí dentro de esa comunidad hay una persona que no es pobre, que era la que tenía los 100,000 pesos. Por lo tanto, el Gini es de 0,98. Si es 0, 0 pobreza. Y si es 0,01, es que son pobres muy pobres. Estos son pobres, pero pobres. ¿Listo? Ahora, solamente con 7,000 pesos. ¿Ustedes se imaginan si esto se volviera con una línea de pobreza, una línea de vida más fuerte? Pues dejamos ahí. Luego tendríamos el indicador ¿de qué? De Taylor, y el de Foster y el de Taylor. Preguntas. Doctoras, ¿sí entendieron, señores abogados? ¿O no? Acá lo hacen en las tasas.